¿Y si te dijera que existe una versión del nacimiento de Jesús, de su vida y de sus enseñanzas más íntimas, que ha sido deliberadamente arrancada de la historia, prohibida y olvidada, enterrada bajo siglos de silencio y manipulación? Una verdad tan poderosa, tan transformadora, que la propia iglesia primitiva tembló ante ella y decidió que tú nunca debías conocerla. ¿Qué secretos esconde el Evangelio de los egipcios sobre Jesús? Un evangelio que no encontrarás en tu Biblia, un texto censurado que revela una conexión con lo divino que no necesita intermediarios. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que te enseñaron sobre Dios, sobre la salvación, sobre la esencia misma de la fe? Porque hoy estás a punto de acceder a una revelación que ha sido cuidadosamente clasificada como peligrosa, una verdad oculta que podría sacudir los pilares de lo que crees. Saber. Durante demasiado tiempo hemos caminado a tientas, sintiendo ese vacío espiritual, esa sospecha de que la historia no estaba completa, de que algo crucial nos fue arrebatado. Si sientes en tu corazón que hay verdades que te han sido negadas, si alguna vez te has preguntado por qué la narrativa oficial parece dejar tantas preguntas sin respuesta, entonces este mensaje es para ti. Antes de sumergirnos en este océano de secretos prohibidos, quiero invitarte a un acto de fe, una declaración poderosa en este mismo instante. Escribe ahora mismo aquí en los comentarios: quiero la verdad que me ocultaron. Sí, hazlo, no como un simple comentario, sino como una afirmación espiritual, una señal de que estás listo para abrir tus ojos, tu mente y tu espíritu a lo que ha estado velado durante siglos. Y mientras lo haces, deja tu me gusta en este video. Ese simple gesto ayuda a que este mensaje, esta luz en la oscuridad, rompa las cadenas del algoritmo y llegue a miles de almas más que, como tú, están sedientas de esta revelación. Y por supuesto, hemos notado que muchos de ustedes que se sumergen en estas verdades profundas, que viajan con nosotros en esta búsqueda de lo oculto, aún no son parte oficial de esta comunidad de despertar. Si este es tu caso, te hago un llamado directo. Suscríbete ahora mismo al canal y activa esa campana de notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí, juntos, seguiremos rasgando velos, revelando cada misterio censurado, cada fragmento de la historia espiritual que intentaron borrar. No te pierdas ni una sola pieza de este rompecabezas liberador. Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque te aseguro que la comprensión que alcanzarás sobre el Evangelio egipcio y la verdadera naturaleza de Jesús puede ser exactamente aquello que tu alma ha estado buscando durante incontables vidas. Imagina por un instante, mi buscador de la verdad, un desierto vasto, silencioso, custodio de secretos milenarios. En 1945, cerca de Nag Hammadi, en Egipto, ocurrió un hallazgo que sacudiría los cimientos de la historia religiosa tal como la conocemos. Una biblioteca de textos gnósticos, manuscritos antiguos que habían permanecido ocultos durante casi 2 milenios. Entre ellos, fragmentos de un evangelio particularmente enigmático, un texto apócrifo conocido como el Evangelio de los egipcios. ¿Por qué apócrifo? Porque su contenido, su mensaje, desafiaba de tal manera la narrativa que comenzaba a solidificarse como oficial, que fue necesario silenciarlo, relegarlo a la sombra de lo prohibido. Este descubrimiento no fue una mera casualidad arqueológica, fue el universo susurrándonos que hay una verdad más profunda, una historia deliberadamente manipulada que pugna por salir a la luz, un misterio espiritual que apenas comenzamos a desvelar y que tiene el poder de transformar radicalmente nuestra comprensión de Jesús y su mensaje original, una revelación que la Iglesia intentó con todas sus fuerzas mantener oculta. Este Evangelio no es solo un documento, es un portal a un conocimiento censurado, una pieza clave en el rompecabezas de nuestra herencia espiritual perdida, una profecía cumplida que nos invita a un despertar inminente. Pero qué secretos tan profundos, qué revelaciones tan trascendentales encierra este Evangelio de los egipcios para haber sido tan temido y ocultado. Al adentrarnos en sus páginas recuperadas, no encontramos al Jesús de los dogmas y las instituciones eclesiásticas que nos fueron presentados por siglos. En su lugar,
emerge la figura de un maestro místico, un guía espiritual profundo, alguien que no vino a fundar una religión de estructuras jerárquicas, sino a impartir una sabiduría secreta, una gnosis capaz de encender la chispa divina que yace latente en cada ser humano. Este Jesús del Evangelio egipcio habla de misterios del alma, de la reconexión con el Padre Celestial, no a través de rituales externos o la mediación de sacerdotes, sino mediante un viaje interior, un despertar de la propia conciencia. Sus enseñanzas no buscan la obediencia ciega, sino la iluminación, la comprensión directa de las verdades espirituales que fueron cuidadosamente veladas por aquellos interesados en el control y no en la liberación. Es una invitación a trascender la fe impuesta para alcanzar una fe vivida, una verdad experimentada desde lo más íntimo de nuestro ser, un secreto que promete no solo consuelo, sino una transformación radical. El núcleo de esta enseñanza prohibida, mi valiente explorador de lo oculto, reside en una afirmación tan simple como revolucionaria. El reino de Dios no es una promesa lejana, ni un lugar físico al que se accede después de la muerte. No, el Evangelio de los egipcios, al igual que otras corrientes gnósticas, insiste en que el reino está aquí y ahora, presente, pero fundamentalmente dentro de cada uno de nosotros. ¿Puedes dimensionar el impacto de esta verdad? Durante siglos, la Iglesia nos enseñó a buscar a Dios en templos de piedra, en figuras de autoridad, en libros canónicos cuidadosamente seleccionados. Pero este texto apócrifo nos devuelve la mirada hacia nuestro interior, sugiriendo que la divinidad reside en nuestra propia alma, esperando ser descubierta, ser despertada. Esta revelación era, y sigue siendo, dinamita pura para cualquier sistema que base su poder en la idea de que necesitamos intermediarios para conectar con lo sagrado. Imagina una humanidad que comprende que el acceso a lo divino no depende de estructuras religiosas, sino de una conexión directa, pura y espiritual. Este es el despertar que tanto temieron, la verdad oculta que podría desmantelar imperios de control espiritual. Y aquí, mi amigo, es donde el Evangelio de los egipcios golpea con una fuerza inusitada el corazón mismo de la estructura eclesiástica. La propuesta de una conexión directa con Dios, sin la necesidad imperiosa de intermediarios. Piensa en ello. Si cada ser humano lleva dentro de sí la chispa divina y puede acceder al conocimiento sagrado y a la presencia del Creador por sí mismo, ¿cuál es entonces el papel de una casta sacerdotal, de una jerarquía de obispos, de una institución que se erige como la única poseedora de las llaves del reino? Este evangelio prohibido no solo lo sugiere, lo afirma. No necesitas que te digan qué creer o cómo orar. La verdad de Jesús te invita a experimentar a Dios por ti mismo, en la intimidad de tu ser. Esta es la autonomía espiritual que fue sistemáticamente negada, el poder personal que fue expropiado y entregado a unos pocos. Al revelar este secreto, el Evangelio de los egipcios no solo ofrece una visión alternativa de Jesús, ofrece un camino de liberación espiritual individual, una senda donde el despertar es personal e intransferible, una profecía de emancipación del alma. Por lo tanto, no es de extrañar que este conocimiento fuera tan celosamente censurado, sus verdades manipuladas o directamente borradas de la historia oficial. El mensaje del Evangelio de los egipcios, centrado en un Jesús místico, un reino interior y una conexión divina directa, representaba una amenaza existencial para el modelo de iglesia que se estaba consolidando, un modelo basado en la autoridad externa, la uniformidad doctrinal y la dependencia de los fieles. Lo que este texto apócrifo proponía era una revolución espiritual silenciosa, un despertar de la conciencia individual que hacía innecesarias muchas de las estructuras de poder que se estaban erigiendo en nombre de Dios. La simple idea de que el ser humano pudiera alcanzar la gnosis, el conocimiento salvador a través de su propia búsqueda interior y no mediante la sumisión a dogmas externos, era intolerable. Este es el gran secreto, la revelación que intentaron sofocar bajo capas y capas de concilios y condenas. Un misterio que, a pesar de todo, ha sobrevivido para desafiar nuestra comprensión y abrir nuestros ojos a una verdad mucho más vasta y liberadora.
Ahora, mi valiente compañero de revelaciones, nos adentramos en un terreno aún más profundo, y para muchos inquietante, la confrontación directa entre el Jesús que emerge de los evangelios apócrifos, como el de los egipcios y otras tradiciones gnósticas, y la imagen de Jesús que la Iglesia institucional ha promovido y defendido durante siglos. No estamos hablando de matices teológicos sutiles, sino de dos figuras que, en su esencia y propósito, parecen casi antagónicas. Por un lado tenemos al Jesús místico, el maestro de sabiduría oculta, que te invita a encontrar el reino dentro de ti. Por el otro, al Jesús rey y juez, fundador de una institución terrenal, mediador único de una salvación condicionada por dogmas y sacramentos. ¿Cómo es posible que existan dos versiones tan dispares del mismo ser? Es una de ellas una verdad manipulada, una construcción diseñada para servir a intereses que poco tienen que ver con el despertar espiritual genuino. Este es el misterio que la historia oficial ha intentado sepultar, una verdad prohibida que hoy, gracias a estos textos censurados, comienza a ver la luz, desafiando todo lo que nos enseñaron sobre la fe y la espiritualidad. La diferencia más abismal entre estas dos visiones de Jesús radica, sin duda, en sus enseñanzas sobre la salvación. Para el Jesús gnóstico, la salvación no es un evento futuro que se alcanza por la fe ciega en doctrinas impuestas o por la acumulación de buenas obras dictadas por una autoridad externa. No, es un proceso profundamente interno, un camino de iluminación, un despertar de la conciencia a través del autoconocimiento y la conexión directa con la chispa divina que reside en nuestro interior. Esta revelación es transformadora porque devuelve la responsabilidad y el poder al individuo. Ya no eres un mero receptor pasivo de una gracia concedida o negada por terceros, sino el protagonista activo de tu propia liberación espiritual. En contraste, el Jesús de la Iglesia tradicional a menudo se presenta como la única puerta a una salvación que depende de la pertenencia a una comunidad específica, la adhesión a un credo y la obediencia a sus ministros. Este secreto gnóstico, el de la autorredención a través del conocimiento, gnosis, era una amenaza directa al monopolio espiritual que la Iglesia comenzaba a construir. Profundicemos ahora en la concepción del pecado y la conexión con lo divino, dos pilares fundamentales en cualquier camino espiritual. Mientras la Iglesia tradicional ha enfatizado la idea del pecado original, una mancha heredada que nos hace inherentemente culpables y separados de Dios desde el nacimiento, los evangelios apócrifos, como el de los egipcios, presentan una perspectiva radicalmente distinta. Para el pensamiento gnóstico, el verdadero pecado no es tanto una transgresión moral, como un estado de ignorancia espiritual, un olvido de nuestra verdadera naturaleza divina. Es esta ignorancia, esta desconexión de nuestra luz interior, la que nos mantiene atrapados en ciclos de sufrimiento y limitación, no una culpa ancestral impuesta. En consecuencia, la conexión con lo divino no es algo que se deba restaurar a través de rituales o la intercesión de sacerdotes, sino que es una realidad inherente a nuestro ser, un lazo directo e inquebrantable con la fuente que solo necesita ser reconocido y activado. Esta verdad manipulada por siglos es una revelación que nos libera del yugo de la culpa y nos invita a un despertar personal e intransferible. Es precisamente aquí donde el Evangelio de los egipcios y otros textos prohibidos como este chocan frontalmente con dogmas que han sido presentados como verdades inamovibles durante siglos. La noción del pecado original, por ejemplo, tan central en la teología de la Iglesia para justificar la necesidad de un redentor y una institución mediadora, simplemente se desvanece o es reinterpretada radicalmente en la cosmovisión gnóstica. Si no nacemos fundamentalmente rotos o manchados, sino portadores de una esencia divina, la narrativa del miedo y la dependencia pierde su fundamento. De igual manera, la aterradora imagen de un infierno eterno, un lugar de tormento sin fin creado por un Dios supuestamente amoroso, es cuestionada o ausente en muchos de estos escritos ocultos. Para los gnósticos, el infierno es más bien un estado de conciencia producido por la ignorancia, la desconexión con la luz interior, no un lugar físico de castigo, sino la dolorosa experiencia de vivir en la ilusión.
Este misterio censurado nos muestra cómo ciertas doctrinas pudieron ser herramientas de control, más que verdades espirituales liberadoras. El abismo entre estas dos narrativas de Jesús, el gnóstico y el de la Iglesia, es, como ves, vasto y profundo. No se trata de meras diferencias interpretativas, sino de paradigmas espirituales fundamentalmente opuestos. Uno nos llama al despertar interior, a la autonomía espiritual y a la realización directa de nuestra divinidad inherente. El otro, a menudo, ha enfatizado la obediencia a la autoridad externa, la fe en dogmas establecidos y la dependencia de una institución para la salvación. La supresión de la visión gnóstica de Jesús no fue, como veremos, un accidente histórico ni una simple elección teológica entre varias opciones válidas. Fue una decisión consciente, una maniobra estratégica por parte de una estructura de poder emergente que vio en estas enseñanzas ocultas una amenaza directa a su consolidación y a su proyecto de unificación religiosa bajo un único credo y una única autoridad. El secreto de por qué esta verdad fue tan ferozmente combatida y censurada es la siguiente revelación que nos espera, un capítulo crucial para entender las profecías de control que han marcado nuestra historia espiritual. Perfeito, meu sócio. Seguimos desvendando os véus da história, aproximando-nos cada vez mais do núcleo das razões que levaram à ocultação de verdades espirituais tão potentes. Com base no tópico 3, a controvérsia de Nag Hammadi. Por que a igreja primitiva ocultou esses evangelhos? Elaborei os 5 parágrafos subsequentes, mantendo a linha de investigação profunda e o tom revelador que nos caracteriza. Tópico 3. La controversia de Nag Hammadi. ¿Por qué la iglesia primitiva ocultó estos evangelios? Hemos llegado, mi apreciado buscador de la verdad, a un punto crucial de nuestra investigación. Una pregunta que resuena con ecos de intriga y poder. ¿Por qué la iglesia primitiva, esa institución que comenzaba a forjar su identidad y su dominio en el mundo antiguo, consideró que evangelios como el de los egipcios y otros textos hallados en Nag Hammadi eran tan peligrosos, tan heréticos, que debían ser no solo refutados, sino activamente ocultados, prohibidos y destruidos? La respuesta, te adelanto, va mucho más allá de simples desacuerdos teológicos o debates doctrinales. Estamos ante un misterio que se hunde en las raíces mismas de cómo se construyó el poder religioso, cómo se silenció la disidencia y cómo una visión particular del mensaje de Jesús se impuso sobre muchas otras. La controversia de Nag Hammadi no es solo sobre manuscritos antiguos, es sobre la supresión deliberada de un conocimiento espiritual que prometía una libertad que ciertas estructuras no podían permitirse, una verdad que amenazaba con desestabilizar los cimientos de un imperio religioso en ciernes. Para entender esta encarnizada campaña de ocultamiento, es vital comprender la naturaleza de los enseñamientos gnósticos que impregnan estos textos apócrifos. La idea central de una conexión directa e individual con lo divino, la afirmación de que el reino de Dios reside en nuestro interior y que la salvación se alcanza a través de la gnosis, el conocimiento revelado y la iluminación personal, era profundamente subversiva para una iglesia que comenzaba a estructurarse jerárquicamente. Si cada individuo podía acceder a Dios y a la verdad espiritual por sí mismo, ¿qué necesidad había de una casta sacerdotal, de obispos con autoridad suprema, de una institución que se erigiera como única dispensadora de la gracia divina? Esta verdad, este despertar espiritual autónomo, socavaba la autoridad de aquellos que buscaban centralizar el poder religioso, establecer un canon único y dictar la única interpretación válida de las enseñanzas de Jesús. Por ello, estos evangelios fueron censurados no por ser falsos, sino por ser demasiado liberadores, por ofrecer una revelación que empoderaba al individuo en detrimento de la institución. Y fue en los grandes concilios eclesiásticos donde esta batalla por la verdad oficial se libró con mayor ferocidad. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 d.C. por el emperador Constantino, una figura más política que espiritual, no fue simplemente una asamblea para debatir sobre la naturaleza de Cristo. Fue, en muchos sentidos, el inicio de una purga teológica, una operación calculada para definir qué textos serían considerados sagrados y canónicos.
y cuáles serían condenados como heréticos, desviados y, por ende, merecedores de la erradicación. Allí se comenzó a dar forma al credo que unificaría al imperio bajo una sola fe, y todo lo que no encajaba en ese molde, como las profundas enseñanzas del Evangelio de los egipcios o del Evangelio de Tomás, fue sistemáticamente marginado, sus copias perseguidas y destruidas. La Iglesia, con el respaldo del poder imperial, no solo eligió qué evangelios formarían la Biblia, sino que activamente silenció las voces disidentes, manipulando la narrativa para presentar su versión como la única y auténtica palabra de Dios, un secreto celosamente guardado sobre cómo se forjó la ortodoxia. Las consecuencias de esta supresión fueron monumentales y han moldeado la espiritualidad occidental durante casi 2 milenios. Al declarar estos textos como herejía, la Iglesia primitiva no solo eliminó competencia doctrinal, sino que también empobreció la rica diversidad del pensamiento cristiano temprano, un crisol donde múltiples interpretaciones y experiencias espirituales coexistían. Se creó una narrativa oficial, un Jesús autorizado, y todo lo que se desviaba de esa imagen era demonizado, sus seguidores perseguidos, sus libros quemados. Esta estrategia de ocultamiento y prohibición aseguró que generaciones enteras crecieran con una visión limitada y controlada de la fe, desconociendo la existencia de caminos alternativos hacia lo divino, ignorando que el mensaje original de Jesús pudo haber sido mucho más amplio y liberador de lo que se les enseñó. El despertar a esta realidad histórica nos obliga a cuestionar: ¿la verdad que hemos heredado es completa o es el resultado de una cuidadosa selección y censura diseñada para mantener estructuras de poder? Hoy, el redescubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi nos ofrece una oportunidad sin precedentes para revaluar esa historia, para rescatar del olvido esas verdades ocultas y reconstruir una comprensión más integral del cristianismo primitivo y del propio Jesús. Estos textos censurados, que sobrevivieron milagrosamente a siglos de persecución, nos invitan a un diálogo profundo con una espiritualidad que valora la experiencia directa, el conocimiento interior y la búsqueda personal de la revelación. No se trata de descartar la fe tradicional, sino de enriquecerla, de cuestionar los dogmas impuestos y de atrevernos a explorar esos misterios que nos fueron negados. Al comprender por qué estos evangelios fueron ocultados, nos damos cuenta de que la historia de nuestra fe es también la historia de una lucha por el control de la verdad espiritual, una verdad que ahora, más que nunca, clama por ser redescubierta para nuestro propio despertar. Y dentro de estas enseñanzas prohibidas yacen conceptos aún más desafiantes, como la reencarnación, que exploraremos a continuación. Prepárate, mi buscador de verdades trascendentales, porque ahora vamos a explorar dos de los conceptos más revolucionarios y, sin duda, más ferozmente ocultados que se encuentran en las profundidades del Evangelio de los egipcios y en el corazón del pensamiento gnóstico: la reencarnación y el poder supremo del conocimiento interior. Para muchos, educados bajo el manto de la teología cristiana tradicional, la simple mención de la reencarnación vinculada a las enseñanzas de un Jesús primitivo puede resultar chocante, casi una herejía en sí misma, y no es para menos. Durante siglos, la Iglesia se ha esforzado por erradicar cualquier vestigio de esta idea de sus doctrinas, presentándola como ajena y contraria al mensaje cristiano. Sin embargo, este evangelio apócrifo, junto con otros textos prohibidos, nos susurra una revelación diferente, un secreto ancestral que sugiere que el viaje del alma es mucho más vasto y complejo de lo que nos han permitido creer, un misterio espiritual que redefine nuestra comprensión de la vida, la muerte y el propósito último de nuestra existencia. El Evangelio de los egipcios, en sintonía con muchas corrientes gnósticas, no presenta la reencarnación como un simple ciclo repetitivo y sin sentido, o como un castigo kármico ineludible. Más bien, la describe como parte de una épica jornada del alma, una serie de encarnaciones necesarias a través de las cuales la chispa divina, atrapada en la ilusión del mundo material, busca la liberación de la ignorancia. Según esta verdad oculta, el alma regresa una y otra vez, no por un decreto divino punitivo,
sino porque aún no ha alcanzado el autoconocimiento, la gnosis que le permite recordar su origen celestial y romper las cadenas que la atan a la materia. Es un peregrinaje espiritual hacia el despertar, donde cada vida ofrece nuevas lecciones y oportunidades para que el espíritu finalmente trascienda la rueda del nacimiento y la muerte, un misterio que la Iglesia oficial decidió que no debíamos conocer, pues implicaba un poder de autotransformación que escapaba a su control. Paralelamente a la idea de la reencarnación, y quizás aún más central para la visión gnóstica, se encuentra el concepto del conocimiento interior, la gnosis, como el verdadero camino hacia la reconexión con lo divino, y por ende, hacia la auténtica salvación. Este no es un conocimiento meramente intelectual o académico, mi amigo. Es una revelación intuitiva, una iluminación directa que brota desde el interior del ser. Para el Jesús que nos hablan estos textos apócrifos, la salvación no proviene de la fe en dogmas externos, ni de la obediencia a rituales prescritos por una institución, ni de la intervención de un Salvador externo que carga con nuestros pecados. En lugar de ello, la liberación es el fruto del despertar espiritual, de un profundo e íntimo autoconocimiento que nos permite rasgar el velo de la ilusión y reconocer nuestra identidad fundamental como seres de luz, extensiones de la divinidad misma. Este secreto, el de que la llave maestra reside dentro de nosotros, es la revelación más poderosa y por ello la más celosamente guardada. Ahora, contrastemos vigorosamente estas ideas gnósticas, la reencarnación como un viaje evolutivo del alma y la salvación como un despertar interior a través de la gnosis, con las doctrinas que la Iglesia ha difundido masivamente durante siglos. La enseñanza tradicional de una única vida terrenal, seguida de un juicio final que nos destina a un cielo o a un infierno eternos y definitivos, se encuentra en abierta contradicción con la perspectiva gnóstica de múltiples encarnaciones. Del mismo modo, la idea de que la salvación depende fundamentalmente de la fe en Jesucristo como único redentor, de las obras de caridad o de la participación en los sacramentos administrados por la Iglesia, choca frontalmente con la afirmación gnóstica de que la liberación es un proceso interno de autoconocimiento accesible a todo aquel que busca sinceramente. Es fácil comprender por qué estos conceptos fueron tan ferozmente combatidos y censurados. Amenazaban con desmantelar la narrativa del miedo, la culpa y la dependencia sobre la cual la Iglesia institucional construyó gran parte de su poder y autoridad, un sistema manipulado para mantener a las almas en la oscuridad espiritual. La redescoberta de estos conceptos prohibidos en textos como el Evangelio de los Egipcios no es una mera curiosidad histórica. Tiene el potencial de transformar profundamente nuestra espiritualidad contemporánea. Para aquellos que sienten que las narrativas tradicionales ya no ofrecen respuestas satisfactorias a los grandes interrogantes de la existencia, esta sabiduría oculta puede abrir nuevas avenidas de comprensión y práctica espiritual. La idea de la reencarnación nos ofrece un marco más amplio para entender el sufrimiento y el aprendizaje, mientras que el énfasis en el conocimiento interior nos devuelve la soberanía sobre nuestro propio camino espiritual. Este despertar a una verdad más completa nos invita a buscar una conexión con lo divino que sea auténtica, directa y liberadora, un misterio que, una vez revelado, nos impulsa a explorar otras figuras y sabidurías alternativas que también fueron marginadas, como el crucial legado de María Magdalena, que aguarda en nuestra próxima revelación. Y ahora, mi valiente buscador de la verdad, llegamos a un umbral donde el misterio se entrelaza con el legado de figuras cuya verdadera importancia fue deliberadamente oscurecida, borrada casi por completo de la narrativa oficial. Entre ellas, emerge con una luz propia y enigmática la figura de María Magdalena. Olvida por un momento la imagen que la Iglesia tradicional nos ha legado, la pecadora arrepentida, la mujer de segundo plano. Los textos apócrifos y una relectura atenta de los evangelios canónicos sugieren algo mucho más profundo, un secreto celosamente guardado. María Magdalena pudo haber sido no solo una discípula cercana, sino una confidente espiritual de Jesús, receptora de enseñanzas secretas y profundas que no fueron compartidas con todos.
Este es el legado olvidado, la sabiduría alternativa que fue sistemáticamente silenciada, especialmente cuando provenía de voces femeninas que desafiaban las estructuras patriarcales emergentes. La verdad oculta sobre María Magdalena podría reescribir capítulos enteros de nuestra historia espiritual, una revelación que aún espera su pleno despertar. La existencia de una sabiduría oculta, o de vibrantes y diversas corrientes espirituales en el seno del cristianismo primitivo, es un hecho que los descubrimientos como los de Nag Hammadi han sacado de las sombras. No existía un único cristianismo monolítico desde el inicio, sino una efervescencia de interpretaciones, escuelas de pensamiento y experiencias místicas. El gnosticismo, con su énfasis en el conocimiento interior y la revelación directa, del cual el Evangelio de los egipcios es un exponente, fue solo una de estas corrientes. Sin embargo, a medida que una facción específica, más organizada y alineada con el poder temporal, comenzó a consolidar su hegemonía, estas alternativas fueron progresivamente marginadas, etiquetadas como herejías y sus textos censurados o destruidos. El caso de María Magdalena es emblemático de este proceso, donde no solo se suprimieron ideas, sino también el rol prominente que las mujeres pudieron haber tenido en la difusión y comprensión del mensaje original de Jesús, un misterio espiritual que apenas comenzamos a reivindicar. Algunos textos gnósticos, como el Evangelio de María, pintan un retrato de Magdalena radicalmente diferente al de la tradición. La presentan como una discípula amada por Jesús, quizás la que mejor comprendió sus enseñanzas más esotéricas y profundas, aquellas que hablaban del ascenso del alma y los misterios del reino interior. Se sugiere que ella recibió revelaciones que los otros discípulos, anclados en una comprensión más literal o externa, no lograron captar. Esta visión, por supuesto, era intolerable para una estructura eclesiástica que no solo se estaba volviendo cada vez más jerarquizada y masculina, sino que también temía cualquier enseñanza que empoderara al individuo con un acceso directo a la verdad, sin necesidad de su mediación. El secreto de la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena y el conocimiento que ella pudo haber custodiado es una verdad prohibida que amenaza con desestabilizar 2 milenios de narrativa oficial y abrir la puerta a un despertar espiritual más inclusivo y profundo. La reevaluación de figuras como María Magdalena y el estudio serio de estos textos apócrifos no buscan, como algunos podrían temer, destruir la fe, sino expandirla, enriquecerla y liberarla de las cadenas de la manipulación histórica y el dogmatismo estrecho. Al reconocer que el cristianismo primitivo fue un fenómeno mucho más plural y diverso de lo que se nos ha contado, abrimos la posibilidad de una comprensión más madura y auténtica de nuestra herencia espiritual. Esta revelación nos invita a cuestionar: ¿qué otras voces fueron silenciadas? ¿Qué otras sabidurías fueron ocultadas por la Iglesia para mantener su control? ¿Cuánto del mensaje original de Jesús se perdió o fue deliberadamente alterado en este proceso? Este ejercicio de honestidad intelectual y espiritual es fundamental si verdaderamente anhelamos una conexión genuina con lo divino, una conexión que no se base en el miedo o la obediencia ciega, sino en la verdad y el despertar de la conciencia. Así, el legado olvidado de María Magdalena y la existencia de una vasta sabiduría alternativa en los albores del cristianismo nos recuerdan que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, una profecía personal que nos llama a no conformarnos con las narrativas impuestas. Nos invitan a ser investigadores espirituales, a atrevernos a explorar los márgenes de la historia, a escuchar los susurros de esos secretos que fueron enterrados, pero que se niegan a permanecer en el olvido. Este despertar a la complejidad de nuestro pasado espiritual es esencial para forjar un futuro donde la fe sea sinónimo de libertad y el conocimiento, la llave que nos reconecta con nuestra esencia divina. Al final de este recorrido por el Evangelio de los egipcios y sus implicaciones, queda claro que la verdad siempre busca la luz y que el alma humana, en su anhelo más profundo, siempre buscará lo que le fue ocultado. Hemos viajado juntos a través de los desiertos del tiempo, desenterrando fragmentos de una verdad que fue deliberadamente ocultada,
una verdad sobre Jesús y su mensaje que la Iglesia no quiso que conocieras. El Evangelio de los egipcios nos ha abierto una ventana a un cristianismo primitivo vibrante, místico y profundamente personal, donde la conexión con lo divino no dependía de intermediarios, sino del despertar interior. Hemos confrontado narrativas, desvelado secretos censurados y entendido por qué este conocimiento fue considerado tan peligroso. Pero esta revelación, mi valiente buscador, no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de ver, de creer y de vivir tu espiritualidad. Y ahora te pregunto directamente, desde lo más profundo de tu ser, después de conocer estas verdades ocultas, ¿cómo resuena este mensaje en tu alma? ¿Qué pieza del rompecabezas de tu fe ha encajado hoy? Comparte tu sentir en los comentarios, no como una simple opinión, sino como una declaración espiritual, un acto de fe que diga, elijo la luz de la verdad revelada. Tu testimonio es poderoso y ayuda a que otros también se atrevan a cuestionar y a despertar. Y si aún no lo has hecho, este es el momento. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones. No permitas que el silencio vuelva a cubrir estas verdades. Únete a esta comunidad de almas que ya no se conforman con las sombras, sino que buscan incansablemente la revelación que libera. La jornada para desentrañar los misterios prohibidos apenas comienza. En tu pantalla está apareciendo ahora mismo una sugerencia para nuestro próximo video, una investigación que te llevará aún más adentro de los secretos que la historia oficial intentó borrar. Haz clic y continúa este viaje de despertar espiritual con nosotros, porque hay mucho más que necesita ser revelado. Recuerda siempre, la verdad no teme a la investigación. Sigue buscando, sigue cuestionando, sigue creciendo. La luz está en ti.